Muy buenas noches. Hoy quiero presentarles un pequeño estudio bíblico que he hecho sobre la vida de Abimelec, su muerte. Y este Abimelec del que vamos a hablar es el hijo de Gedeón. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay 4 hombres con este mismo nombre de Abimelec en las Escrituras, en la Biblia. Y uno de ellos, por ejemplo, es Abimelec, hijo de Ahitub, un sacerdote. Esto está en 1 Samuel, capítulo 22. Después encontramos también a Abimelec, rey de Gerar. Esto está en Génesis capítulo 20 en adelante, si mal no recuerdo. Después tenemos también a Abimelec, que fue un rey de Gat en los tiempos de David. En las Escrituras aparece como Aquis, rey de Gat, que en realidad también era llamado o conocido por Abimelec. Y esto es lo que nos puede generar, ¿verdad?, confusión. Acá el Abimelec que vamos a hablar, que es el otro que aparece y es el que seguramente ustedes más conozcan o recuerden más, es el hijo de Gedeón. Y vamos a leer en Jueces 9 en adelante, y alternativamente voy a ir haciendo pausas para comentar otros pasajes que están relacionados, ¿verdad?, con lo que sucede en la vida de Abimelec. Vamos a ver cómo hay otro personaje en la historia oficial, pero que está fuera de las Escrituras, que sufre una muerte también insólita, ¿verdad?, y tremenda, irónica, ¿no?, como Abimelec, y que es bueno, citarlo también. Vamos a leer también el libro de Proverbios y también el libro de Mateo. También vamos a leer la costumbre sobre por qué a veces los ejércitos, luego de destruir una ciudad, la cubrían toda con sal. Y sin demorarme más, vamos a arrancar con la lectura. Jueces 9. Abimelec, hijo de Gedeón, se fue a Siquem para hablar con sus parientes y les dijo: «Convenzan a la gente de Siquem de que es mejor que los gobierne yo, que soy su pariente materno y no los muchos hijos de Gedeón». Entonces sus parientes se fueron a hablar con los de Siquem. Estos decidieron apoyar a Abimelec y le dieron mucho dinero, el cual sacaron del templo de Baal-Berit para que matara a los otros hijos de Gedeón. Abimelec alquiló a unos bandoleros para que lo acompañaran y fue al pueblo de su padre. Allí, sobre una misma piedra, mató a sus hermanos. El único que se salvó fue Jotam, el hijo menor de Gedeón, porque se había escondido. Entonces toda la gente de Siquem se reunió con la de Bet Miló, junto al roble sagrado que está en Siquem, y nombraron rey a Abimelec. Y ya aquí se convierte, ¿verdad?, en rey de Siquem, Abimelec, ¿no? Una forma sangrienta, matando a todos sus hermanos menos a uno. Cuando Jotam se enteró de que habían nombrado rey a Abimelec, subió a lo más alto del monte Gerizim y desde allí gritó con voz muy fuerte: «Oigan, gente de Siquem, lo que voy a contarles. Así tal vez Dios los oiga a ustedes. En cierta ocasión los árboles salieron a buscar a alguien que reinara sobre ellos. Le pidieron al olivo que fuera su rey, pero el olivo les respondió: para ser rey de los árboles tendría que dejar de producir aceite, el cual se usa para honrar a los dioses y a los hombres. Le pidieron entonces a la higuera que reinara sobre ellos, pero la higuera les respondió: para reinar sobre los árboles tendría que dejar de dar higos dulces y sabrosos. Luego le pidieron a la planta de uvas que reinara sobre ellos, pero ella les respondió: para reinar sobre los árboles tendría que dejar de producir vino, el cual alegra a los dioses y a los hombres. Entonces todos los árboles le pidieron al pequeño arbusto que fuera su rey. Pero el arbusto, que estaba lleno de espinas, les respondió: al parecer es Abimelec, ¿no? Si de veras quieren que sea yo su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. De lo contrario, aunque soy pequeño, de mí saldrá fuego y consumirá a todos los grandes cedros del Líbano. ¿Les parece que fueron ustedes honestos y sinceros cuando nombraron rey a Abimelec? ¿Han sido leales a Gedeón y han tratado bien a su familia como él los trató a ustedes?
Mi padre peleó por ustedes y arriesgó su vida cuando los rescató de los madianitas. En cambio, ustedes se han rebelado hoy contra la familia de mi padre, al matar sobre una misma piedra a sus hijos. Además, han nombrado rey de Siquem a Abimelec, solo porque es pariente materno de ustedes. Si lo que hicieron hoy con Gedeón y su familia fue en verdad honesto y sincero, alégrense con Abimelec y que él también esté contento con ustedes. Pero si no es así, que salga de Abimelec un fuego que devore a la gente de Siquem y de Bet Miló, y que de estas dos ciudades salga un fuego que lo destruya a él. Bueno, esto es una profecía, ¿no?, que les da Jotam, que luego vamos a ver más adelante que esto se termina cumpliendo. Cuando Jotam terminó de decir esto, huyó y se fue a vivir a un pueblo llamado Pozo, porque tenía miedo de su hermanastro Abimelec. Después de que Abimelec había reinado 3 años, Dios hizo que la gente de Siquem se rebelara contra Abimelec. Así Abimelec recibió su merecido por haber matado a sus hermanos, y también los de Siquem fueron castigados por haberlo ayudado. Algunos de Siquem se escondieron en las montañas, dedicándose a robar a todos los que pasaban por allí. Aparte de asesinos, ¿verdad?, eran ladrones, y Abimelec se enteró de esto. En cierta ocasión, Gaal, hijo de Ebed, pasó por Siquem con sus hermanos y se ganó la confianza de los de esa ciudad, los cuales salieron al campo y recogieron uvas para hacer vino. Hicieron una gran fiesta donde, además de maldecir a Abimelec, y aquí vemos cómo se empezaron a rebelar, comieron y bebieron en el templo de su Dios. Y Gaal dijo: ¿Quién se cree Abimelec? Porque los de Siquem tenemos que ser sus esclavos. ¿Se cree mucho por ser hijo de Gedeón? Pero la verdad es que tanto Gedeón como Zebul fueron simples ayudantes de Amor, el verdadero jefe de Siquem. Así que nosotros serviremos a Amor, pero no a Abimelec. Si yo fuera jefe de ustedes, echaría de aquí a Abimelec y le diría que reúna a todos los soldados que pueda para pelear contra mí. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó lo que decía Gaal se enojó mucho. Entonces le envió este mensaje a Abimelec, que estaba en Arumá: Gaal y sus hermanos han llegado a Siquem y están alborotando a la gente y poniéndola en contra tuya. Ven con tus soldados esta noche y escóndete en el campo y ataca la ciudad al amanecer. Y cuando Gaal y sus hombres salgan a pelear contra ti, haz con ellos lo que te parezca mejor. Así que Abimelec y todos los que estaban con él salieron esa noche, y divididos en 4 grupos se escondieron alrededor de Siquem. Cuando Gaal salió al portón de la ciudad, Abimelec y sus hombres salieron de sus escondites. Gaal los vio y le dijo a Zebul: mira, por los cerros viene bajando gente. Zebul le respondió: no es gente, son la sombra de los cerros. Este Zebul, ¿verdad? Sabía que era Abimelec, ¿verdad? Justamente trata de engañarlo a Gaal porque Zebul estaba apoyando a Abimelec. Gaal volvió a decirle: mira bien, son hombres los que vienen bajando por el cerro central, y por el camino del roble de los adivinos viene otro grupo. Entonces Zebul le dijo: ¿y ahora qué me dices? ¿No decías que Abimelec no era nadie para hacernos sus esclavos? Ahí están los hombres que despreciaste, sal a combatirlos. Bueno, y acá lo ponen en un apuro, ¿verdad? Zebul. Gaal salió entonces al frente de la gente de Siquem y peleó contra Abimelec. Pero Abimelec lo persiguió y Gaal salió huyendo. Muchos cayeron heridos a lo largo del camino hasta el portón de la ciudad. Zebul, por su parte, echó a Gaal y a sus hermanos y no los dejó vivir en Siquem. Abimelec se quedó en Arumá. Al día siguiente, Abimelec se enteró de que los de Siquem saldrían al campo. Dividió entonces a sus hombres en 3 grupos, los cuales se escondieron en los campos. Cuando Abimelec vio que los de Siquem salían de la ciudad, salió él también de su escondite y los atacó. Rápidamente Abimelec y el grupo que estaba con él fueron a apoderarse del portón de la ciudad, mientras los otros 2 grupos atacaban a todos los que estaban en los campos y los mataban. Abimelec siguió peleando todo ese día hasta que se apoderó de la ciudad y mató a la gente que estaba allí. Luego destruyó la ciudad y esparció sal sobre las ruinas. Y aquí vemos el detalle, ¿no? Esa costumbre, ¿no? De luego destruir una ciudad, de taparla completamente a las ruinas con sal. Después que terminemos de leer todo el capítulo de Jueces 9, vamos a leer otras referencias bíblicas para explicar esto.
Cuando los que estaban en la torre de Siquem se enteraron de lo que había sucedido, se refugiaron en el templo de El-Berit. Abimelec supo que los de la torre de Siquem se habían refugiado allí, así que se fue con toda su gente al monte Salmón. Con un hacha cortó unas ramas, se las colocó sobre el hombro y les dijo a sus hombres que hicieran lo mismo con rapidez. Todos cortaron ramas y fueron con Abimelec hasta el refugio del templo. Allí pusieron las ramas y les prendieron fuego. Así quemaron la torre y murieron todos los que estaban dentro de ella, que eran unas 1000 personas, entre hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebés, la rodeó y la capturó. Dentro de la ciudad había una torre muy bien protegida. Todos los hombres y las mujeres de la ciudad se refugiaron allí. O sea que se subieron a la parte más alta de la torre, cerraron bien las puertas y se fueron al techo. Abimelec se acercó a la puerta de la torre para atacarla. Y acá está la parte interesantísima, pero cuando se preparaba para incendiarla, una mujer le arrojó una piedra de molino. La piedra le cayó en la cabeza y le rompió el cráneo. Si ustedes buscan una piedra de molino en el Google, se van a la parte de imágenes, van a ver claramente que la dimensión, el tamaño que tenían y lo pesada que podían llegar a ser. O sea que le rajó la cabeza, ¿no? Y en el versículo 54 continúa: rápidamente llamó a Abimelec a su ayudante de armas y le dijo. Y fíjense en la fortaleza de este hombre, ¿no? Porque a pesar de haber sido herido de muerte, de haberle rajado la cabeza a esa piedra, le dieron las fuerzas para hablarle a su ayudante. Le dijo: saca tu espada y mátame. No quiero que se diga que una mujer me mató. Y bueno, acá él tenía, ¿verdad? Vergüenza, digamos, de quedar ante los ojos, ¿no? de todo el pueblo, como humillado, ¿no? Digo, de que una mujer, ¿no? Porque en ese entonces era una humillación, digamos, entre ellos, no digo que los matara una mujer, pero no solo entre los israelitas, ¿verdad? Sino dentro de todos los pueblos, por el sesgo que tenían, digamos, hacia la mujer, ¿no? Entonces su ayudante le clavó la espada y Abimelec murió. Cabe resaltar acá que si bien lo terminó de rematar el ayudante de Abimelec, en realidad quien lo mató fue la mujer, ¿no? O sea que Abimelec terminó realmente humillado, ¿no? Y cuando los israelitas se enteraron de que había muerto, regresaron a sus casas. De esta manera, Dios castigó a Abimelec por el crimen que había cometido contra su padre, al matar a sus hermanos. También Dios hizo que los de Siquem pagaran por todos sus crímenes, tal como lo había dicho Jotam cuando los maldijo. Bueno, acá vemos cómo la profecía de Jotam se termina cumpliendo y el Eterno se venga, ¿verdad?, de Abimelec. Y cabe resaltar acá que él mata, ¿no?, a sus hermanos sobre una piedra. Y vemos acá cómo esta mujer con una misma piedra de molino le parte la cabeza. Y vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 26, en el versículo 52, que dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Y bueno, y a Abimelec lo que le pasó fue exactamente lo mismo, pero en vez de espada, piedra. También tenemos el libro de Proverbios, en el capítulo 26, versículo 27, que dice: el que cava un hoyo caerá en él, y el que hace rodar una piedra, sobre él volverá. Vemos que irónicamente le pasa lo mismo también a Abimelec, y también Eclesiastés 18 dice: el que cava un hoyo cae en él, y al que abre brecha en un muro, lo muerde la serpiente. Bueno, y así vemos también otros pasajes que están relacionados, pero no los vamos a leer todos. La enseñanza es que la persona, ¿no?, que planea el mal o que lo termina haciendo, termina pagándolo después, y a veces de una forma doble o doblemente. También lo otro que es interesante, que es lo que quería citar, es la muerte de un rey griego llamado Pirro, rey de Piro, en donde él también muere de esta misma forma insólita.
en donde en una batalla contra la ciudad de Argos, él está luchando contra un hombre y hay una señora que está en las alturas de la ciudad y al ver a su hijo luchar contra Pirro, temerosa de que pudiera matarlo, ella arroja una teja. En vez de una piedra de molino arroja una teja y esta teja cae de tal forma entre la cabeza y el cuello de Pirro que le termina partiendo unas vértebras, y bueno, y ahí él pierde como el sentido, y bueno, y un enemigo lo ve y lo termina rematando y lo termina matando a Pirro. También él es muy conocido por una frase que se utiliza mucho en el ámbito de la política, de los negocios y del deporte, como victoria pírrica. Y eso de victoria pírrica significa una victoria, ¿verdad?, a costa de muchas pérdidas. Y esto viene de una batalla que él tuvo contra los romanos, en donde les termina ganando esa batalla contra Roma, pero pierde muchísimas tropas. Entonces cuando le sucede eso dice, otra victoria como esta y volveré solo a casa. O sea que de ahí viene la frase una victoria pírrica, es una victoria que cuesta muchísimo, ¿verdad? Y ahora vamos a leer también esto sobre el tema de la sal, que vemos cómo Abimelec, después de destruir esa ciudad, la tapa completamente de sal, y esto capaz que alguno se ha preguntado, ¿no? ¿Por qué hizo eso Abimelec o de dónde viene esa costumbre? Y bueno, yo investigando y sacando apuntes de varias investigaciones que hay en internet, yo quiero resaltar que esto no es algo mío propio, ¿no? Sino que son de varias investigaciones. Lo que hice, traté de recopilarlas brevemente, ¿no? Porque es muy largo. Traté de sacar la información, digamos, más sintetizada, y lo puse acá en mi blog de notas. Y es muy interesante lo que dice. Y vamos a leerlo. No es casual la importancia de la sal en ese periodo histórico y esa zona geográfica. O sea, de ahí de Israel, ¿verdad? Todos sabemos que allí está el Mar Muerto, un enorme lago salado con un nivel de salinidad del 30%. De una larga línea de acantilados, la de Jebel Uzdum, extraían sal los israelitas por evaporación, y el producto llegó a tener tal importancia que el libro segundo de Crónicas denuncia: ¿acaso habéis olvidado que el Señor Dios de Israel dio a David el reino sobre todo Israel a perpetuidad y que fue refrendado con él y sus descendientes mediante un pacto de sal? Un pacto de sal era la forma de decir inviolable, de ahí que se usara para sellar acuerdos simbólicamente a manera de un apretón de manos. Cabe recordar asimismo que a los recién nacidos se les frotaba sal por la piel y que en el Génesis Yahweh castiga la desobediencia de la mujer de Lot, transformando a ésta en una estatua de sal. Pero es en Levítico y en Ezequiel donde el cloruro sódico, o sea la sal, aparece directamente asociado a ceremonias religiosas. Y dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahora bien, como las monedas, la sal tenía dos caras, y si una servía para lo bueno, la otra también servía para lo malo. Y en los libros de Salmos, Job, Jeremías y Jueces se refiere a la práctica de salar la tierra de las ciudades vencidas para manifestar su carácter maldito, reprobar a su población y purificarlas ante Elohim. Si una ciudad rompía el pacto de amistad sellado con sal, era justo que fuera ese producto el que también limpiara su infamia. Aparte de estos episodios bíblicos, fueron muchas las ciudades de Oriente Próximo las que sufrieron esa pena cuando caían en manos de sus enemigos. Por ejemplo, Susa, que fue capital del imperio persa tras su conquista por Ciro el Grande, y que acabó salada tras apoderarse de ella el asirio Asurbanipal en el año 647 a.C., quien dejó escrito en una tablilla: yo destruí el Sigurat de Susa, aplasté los brillantes cuernos de cobre, reduje a los templos de Lam a la nada, sus dioses y diosas yo los lancé al viento, las tumbas de sus reyes, antiguos y recientes, los devasté, expuse al sol, y me llevé sus huesos a las tierras de Asur.
Yo devasté las provincias de Elam y en sus tierras sembré sal. Y bueno, y aquí quiero terminar este pequeño estudio. Seguramente haya más para agregar, pero trato de que justamente no se extiendan mucho porque se hacen muy pesados. Bueno, que tengan muchas bendiciones.